Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar los resultados de 2025 de la empresa SACIR. Estamos ante una compañía que nos presenta una radiografía fascinante y llena de contradicciones aparentes. Vemos unos ingresos récord que no dejan de crecer, una máquina de generar caja brutal que asombraría a cualquier director financiero, pero por contra un beneficio neto que cae de 113 a solo 86 millones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay agujeros negros en alguno de sus proyectos internacionales que nos están ocultando? ¿O es simplemente un espejismo contable provocado por las estrictas normas de auditoría? Bien, en los próximos minutos vamos a tratar de quitar todo este maquillaje de marketing y relaciones públicas que la directiva pone al documento oficial para entender de verdad la auténtica salud financiera de esta empresa. Vamos a hablar de deuda, de inflación, de concesiones a largo plazo y de cómo una mala interpretación de los datos puede hacernos perder dinero en bolsa. Si tienes acciones de SACIR, si estás pensando en comprarlas o si simplemente quieres aprender cómo analizar las cuentas de una empresa, este vídeo puede ser para ti. Comenzamos. Bien, antes de zambullirnos de lleno en la avalancha de millones, porcentajes y ratios, tenemos que hacer una pausa para poner contexto. Posiblemente conoces a SACIR de oídas por las noticias o por ver su logo en las grúas de tu ciudad. Probablemente tengas en la cabeza la idea de que es una simple constructora, una empresa que pone ladrillos, asfalta carreteras y depende casi en exclusiva de que los gobiernos saquen a concurso obra pública. Pero déjame decirte algo importante, si inviertes con esa idea en mente, estarás analizando la empresa de una forma equivocada y tus conclusiones serán erróneas. A lo largo de sus casi 40 años de historia, SACIR ha sufrido una metamorfosis corporativa radical, un giro de 180 grados. Hoy en día, SACIR ya no es una constructora pura y dura, es ante todo una gigantesca gestora de concesiones a nivel mundial. ¿Y qué significa esto en la práctica? Bueno, pues significa que su gran negocio no es ganar dinero construyendo un hospital o una autopista. El sector de la construcción clásica es un negocio de márgenes muy estrecho, muy cíclico y tremendamente peligroso cuando hay crisis económicas. El verdadero negocio de SACIR consiste en operar esa autopista o ese hospital durante los siguientes 30, 40 o 50 años, cobrando un peaje a los usuarios o un canon fijo a la administración. Este pequeño gran matiz es la piedra angular para entender todo su balance. El negocio de las concesiones funciona en la práctica como si tuvieras un bono del Estado que te paga cupones religiosamente cada año. Hablamos de flujos de caja predecibles, estables en el tiempo y, lo más importante en el entorno actual, blindados por contrato contra la inflación. Actualmente, la compañía se divide en tres grandes motores para hacer esto posible. El primero, SACIR Concesiones, que es la auténtica joya de la corona y la dueña legal de las infraestructuras. El segundo, SACIR Ingeniería e Infraestructuras, que actúa como el brazo constructor que trabaja en gran medida para hacer realidad los proyectos de su filial hermana. Y en tercer lugar, y cada vez más relevante, SACIR Agua, enfocada en la desalación y el tratamiento. Entender esta arquitectura de tres pilares es vital para no dejarse engañar por las cifras de la cuenta de resultados que veremos a continuación. Una de las primeras preguntas que nos hacemos siempre como analistas es ¿de dónde saca realmente el dinero esta empresa? ¿Es una compañía frágil que depende de la economía de un solo país o tiene una red de seguridad global? Bien, al mirar los datos, la respuesta es contundente. SACIR es una auténtica corporación multinacional. De hecho, si cogemos con lupa sus ingresos del cierre de 2025, descubrimos que el 70% de cada euro que facturan viene de fuera de nuestras fronteras. Su pastel de ingresos está dividido principalmente en dos grandes bloques tectónicos. Por un lado, el sur de Europa, que aporta casi la mitad de las ventas, un 49%, siendo España e Italia sus dos grandes feudos inexpugnables, y por el otro tenemos a Latinoamérica, que representa un potentísimo 41% de su facturación, con países absolutamente clave para ellos como Chile y Colombia.
Sin embargo, nuestro papel hoy no es solo leer el folleto de la empresa, sino dar también la cara B, los riesgos ocultos. De tal forma que operar masivamente en Latinoamérica aporta un crecimiento enorme porque son países en desarrollo que necesitan infraestructura desesperadamente, eso es así, pero también trae consigo dos invitados muy indeseados, el riesgo divisa y el riesgo político. Vamos a pensarlo bien, cuando tú cobras peajes diarios en pesos chilenos o en pesos colombianos y al final del trimestre tienes que reportar tus beneficios consolidados en euros para tus accionistas en Madrid, una simple devaluación de las monedas locales puede comerse una gran parte de tus ganancias reales por puro efecto del tipo de cambio. Y eso sin entrar en los cambios de gobierno que pueden congelar las tarifas. La directiva de SACIR es plenamente consciente de este talón de Aquiles. Por eso, su gran estrategia, su santo grial para el futuro, es virar el transatlántico hacia los países de habla inglesa, Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. Actualmente, estos mercados apenas suponen el 8% de sus ingresos, pero la compañía está gastando millones en licitar allí porque ofrecen entornos jurídicos de hierro y divisas fuertes. La prueba definitiva de que el futuro de SACIR ya no pasa por España es que el 92% de la obra y los contratos que tienen firmados para los próximos años están en el extranjero. SACIR es un coloso global, sí, pero con el reto titánico de gestionar un puzzle de divisas y regulaciones de lo más variopinto. Bien, llegamos por fin a la primera línea de la cuenta de resultados, las ventas. SACIR ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación consolidada de 4.660 millones. Ahora bien, si sois inversores atentos y leéis las noticias financieras, inmediatamente levantaréis la mano y diréis, oye, espera un momento, eso supone apenas un 2% más que lo ingresado en el año 2024, un pobre 2% de crecimiento en plena época de inflación es prácticamente estar estancados o incluso decrecer en términos reales. Y tendríais toda la razón del mundo. Las empresas, en sus presentaciones corporativas, siempre hacen malabares visuales para que todo parezca un éxito abrumador, pero nosotros aquí estamos para analizar esa euforia con frialdad. Entonces, ¿por qué razón crecen tan poco las ventas totales? Bien, para entenderlo, tenemos que introducir un concepto contable fundamental, que es el efecto perímetro. Durante el año 2025, la directiva de SACIR tomó una decisión estratégica de muchísimo calado. Vendieron su participación en 3 enormes autopistas en Colombia. ¿Y qué ocurre cuando haces esto? Bueno, pues que automáticamente dejas de ingresar en tus cuentas los millones de euros de los peajes diarios de esas 3 carreteras durante los últimos meses del año. Por lo tanto, si miras el dato bruto, estás comparando un año 2024, donde esas grandes autopistas estaban a pleno rendimiento, contra un año 2025, donde te faltan esos ingresos. Si hiciésemos el ejercicio contable de purgar esas autopistas del año anterior para comparar exactamente los mismos activos, el crecimiento subyacente de los ingresos sería mucho mayor, superior al 8%. Además, es importante que recordéis esto. En este sector, el objetivo no es hinchar las cifras de ventas a lo loco. Una constructora puede facturar mil millones, mañana mismo cogiendo una obra gigante a pérdidas, pero si su margen de ganancia es del 0%, ese volumen no sirve absolutamente para nada, salvo para asumir un riesgo brutal de quiebra. SACIR prefiere facturar de manera más controlada, pero con proyectos de altísima calidad. Al final, a nosotros, como accionistas, lo único que nos importa es cuánto dinero se queda en el bolsillo después de pagar todos los gastos. Y eso nos lleva directamente al concepto de la siguiente diapositiva. Y entramos de lleno en el análisis del EBITDA, el motor primario de la compañía. SACIR ha logrado generar un EBITDA de 1.358 millones este año. A simple vista, este volumen está plano, apenas ha subido un 0,4% con respecto al año anterior.
Pero, sin duda, el dato verdaderamente demoledor, el que hace que los fondos de inversión se fijen en esta compañía, no es la cantidad total, sino es el margen. SACIR es capaz de convertir en EBITDA el 29,1% de sus ventas. Casi 30 céntimos de cada euro que factura van directos a este margen operativo. En el sector tradicional de la construcción de toda la vida, un margen considerado excelente a nivel mundial ronda un 5 o 6%, de tal forma que SACIR presuma de un 29% corrobora al 100% lo que comentábamos al principio. Ya no es una constructora, su alma es la de una concesionaria pura y dura. De hecho, el 93% de todo este EBITDA proviene de cobrar peajes, de recibir pagos por gestionar camas de hospital y de tratar metros cúbicos de agua. Pero ojo, el EBITDA es una métrica que encanta a Wall Street porque siempre parece gigantesca, pero esconde una trampa importante, y es que ignora por completo la deuda y las inversiones de capital. Para poder construir esa espectacular autopista que hoy te da un margen del 30%, SACIR ha tenido que ir antes al banco a pedir prestados cientos de millones, y además ha tenido que enterrar montañas de billetes en cemento, acero y asfalto. Y adivinad, el EBITDA no resta ni los asfixiantes intereses que le pagas al banco por esos créditos, ni el deterioro millonario de la infraestructura que tendrás que reparar tarde o temprano. Por eso, el EBITDA es en muchas ocasiones un beneficio ilusorio. Es un indicador formidable, eso sí, para saber que los activos funcionan bien, pero en absoluto representa el dinero real que va a quedar libre para repartir entre los accionistas. Bien, y pasamos ahora al último vértice de nuestro análisis, el famoso beneficio neto. Aquí es donde la inmensa mayoría de inversores novatos o los periodistas que leen los datos por encima verían el titular de prensa, entrarían en pánico y venderían sus acciones. Sin embargo, si buceamos en las notas del auditor del informe, descubrimos que las operaciones ordinarias de SACIR van fantásticamente bien. Si aislamos el negocio del día a día, eliminando el ruido extra, la empresa habría reportado un beneficio neto de 165 millones, lo que supondría un espectacular crecimiento del 46% frente a 2024. Entonces, ¿qué se ha comido esos casi 80 millones de diferencia para que el beneficio oficial caiga tanto? Bien, la respuesta se resume en una sola palabra: contabilidad. Recordaréis que hablamos que SACIR vendió sus 3 autopistas en Colombia. Pues bien, cuando haces una desinversión de este calibre en un país extranjero, la estricta normativa contable internacional te obliga a realizar una serie de ajustes técnicos tremendos. Tienes que aflorar en la cuenta de resultados todas las diferencias del tipo de cambio histórico acumuladas en el patrimonio, reclasificar deterioros pasados, etcétera, etcétera. Todo ese cóctel técnico generó de golpe un agujero contable de 80 millones que se ha restado de golpe en la línea de beneficios de este año. Sin embargo, a nivel de negocio, sus autopistas en Italia y en Chile están rindiendo más que el año pasado. Siempre insistimos en que el beneficio neto es la cifra más fácilmente manipulable de una empresa, ya sea para inflarla con revalorizaciones o para hundirla con amortizaciones aceleradas. Por eso, ni el EBITDA ni el beneficio neto nos dirán toda la verdad. Para conocer la salud real de la empresa, necesitamos llamar al último juez de nuestro triángulo. Y llegamos a la cifra definitiva, el flujo de caja operativo. El flujo de caja operativo solo responde a una única y rotunda pregunta: ¿cuánto dinero contante y sonante ha entrado físicamente en la cuenta del banco de la empresa fruto de su negocio durante este año? Y aquí el dato que nos presenta SACIR es digno de estudiar en las escuelas de negocios. Han ingresado en caja la friolera de 1.359 millones puros y líquidos. Para ser plenamente consciente de esta magnitud, debemos fijarnos en la tasa de conversión. SACIR ha conseguido algo raro en el mundo corporativo, que su flujo de caja real sea ligeramente superior a su EBITDA teórico.
Es decir, han logrado una conversión de más del 100%. Si miramos el pasado hace apenas 2 años, por cada 100 euros de EBITDA que declaraba la compañía, solo llegaban de forma efectiva a la cuenta bancaria 56. Hoy llegan más de 100. ¿Cómo es posible cobrar más de lo que facturas operativamente? Bien, básicamente por 2 motivos. En primer lugar, por una gestión implacable del llamado capital circulante, es decir, la empresa está siendo sumamente agresiva cobrando a sus clientes rápido y retrasando los pagos a sus proveedores todo lo posible. Y en segundo lugar, porque muchos de sus megaproyectos internacionales han superado la terrible y costosa fase inicial de construcción y ahora simplemente se dedican a recaudar el peaje diario. Es el momento dulce de recoger la cosecha tras años de sembrar. Sin embargo, nuestro trabajo es poner los pies en la tierra, mantener conversiones de caja superiores al 100% de manera sostenida e infinita es inviable. Suele ser el reflejo de un año excepcionalmente bueno donde se han cobrado muchas facturas atrasadas de administraciones públicas o se han cerrado pleitos favorables. Es altamente probable que en los próximos años esta cifra baje y se estabilice en un excelente 80 u 85%. Pero incluso en ese escenario más realista, este flujo de caja nos demuestra de manera irrefutable que el negocio es una máquina imparable de generar liquidez y capaz de soportar crisis severas con absoluta holgura. Bien, tenemos que hablar ahora del elefante en la habitación de SACIR, su inmensa deuda. Cuando un inversor minorista o incluso algunos profesionales abren el balance de situación de SACIR y ven escrita una deuda financiera neta total de 6.359 millones para una empresa de este tamaño, suele entrarles vértigo, especialmente en un escenario mundial donde los bancos centrales mantienen los tipos de interés elevados. Pensar en pagar intereses anuales por casi 6.400 millones suena a receta para la quiebra absoluta. Pero aquí es absolutamente vital entender en profundidad la magia financiera del Project Finance, también conocido como financiación estructurada sin recurso. Esto funciona de la siguiente manera. Imagina que SACIR gana un megaconcurso para construir y operar una gran autopista de peaje en Texas. SACIR no va a los bancos pidiendo el dinero y poniendo como aval o garantía a la propia empresa española. Lo que hacen es crear una sociedad filial totalmente nueva, aislada e independiente, exclusiva para esa autopista. El banco le presta los 1.000 millones a esa sociedad específica y la única garantía de cobro que exige el banco es el flujo de caja que van a generar los propios coches pasando por esa carretera. Si las previsiones fallan, el tráfico se hunde y la autopista quiebra, el banco ejecutará la carretera y se la quedará, pero no podrá cruzar el océano y venir a España a embargar las cuentas corrientes de SACIR ni obligarle a poner un euro más. Es como tener compartimentos estancos en un barco. Por lo tanto, de esos casi 6.400 millones de deuda, la inmensa mayoría está totalmente acorralada y aislada del riesgo corporativo. Lo que verdaderamente nos tiene que quitar el sueño a los accionistas es la deuda con recurso, que es aquella que SACIR sí ha firmado con su propio nombre y por la que responde con todo su patrimonio. Y aquí tenemos que quitarnos el sombrero ante la gestión de la directiva. Han logrado reducir esta deuda corporativa a la ridícula cifra de 59 millones. Para una empresa que factura miles de millones, deber 59 es como si nosotros debiéramos 10 euros. Su ratio de apalancamiento matriz es de apenas 0,18 veces. SACIR matriz está más limpia y saneada que nunca en su historia. Ahora bien, no seamos ingenuos, que la gran deuda no tenga recurso no significa que no duela. Si los tipos de interés altos siguen siendo una gran amenaza silenciosa para la rentabilidad final del accionista, por muy aislados que estén. Si hay un hito que define el año 2025 de SACIR y que demuestra la madurez de su modelo de negocio, es sin duda la gran jugada corporativa que ejecutaron en Latinoamérica.
Debemos entender esta operación porque explica gran parte del éxito actual de la empresa. De la noche a la mañana decidieron vender su participación en 3 gigantescas y rentables autopistas de peaje en Colombia. Muchos nos estaremos preguntando por qué razón ibas a querer vender una autopista que ya has terminado de construir, que funciona perfectamente y que te está pagando dinero todos los meses. Bien, aquí es donde entra el concepto de rotación de activos maduros. El verdadero valor añadido de una empresa como SACIR no es quedarse sentada 40 años cobrando un peaje. Su gran talento, donde realmente son expertos mundiales, es en el desarrollo. Su habilidad es llegar a una selva o a una zona compleja, ganar el concurso público, diseñar la infraestructura, pelearse con los bancos para conseguir la financiación compleja, asumir los riesgos de expropiación y sobrecostes durante los años de construcción y, finalmente, inaugurar la carretera. Una vez que la infraestructura ya lleva operando varios años, los riesgos técnicos y de construcción caen a cero. Se convierte entonces en un activo aburrido, hiperseguro y predecible. Es exactamente en ese preciso instante cuando enormes fondos de pensiones canadienses o australianos que tienen pánico a construir pero aman la seguridad, están dispuestos a pagar fortunas escandalosas por comprar esas carreteras ya hechas. SACIR vendió este paquete en Colombia por un valor de empresa de $1.565 millones. La genialidad de esta operación es doble. Por un lado, SACIR logró que el fondo comprador se hiciera cargo de 1.000 millones de deuda que lastraban el balance de la compañía, y por el otro, inyectaron la friolera de 505 millones de euros netos en efectivo en la tesorería corporativa. ¿Recordáis que en la cuenta de resultados vimos cómo esta venta generó un golpe contable negativo por ajustes técnicos? Bien, pues aquí tenéis la verdadera realidad económica detrás de la contabilidad. Aceptaron asumir un impacto feo, entre comillas, en la cuenta de resultados de papel a cambio de un tsunami de dinero en efectivo en el banco. Ese dinero fresco es la gasolina pura que SACIR utiliza hoy para aniquilar su deuda con recurso, para pagar dividendos a sus accionistas y sobre todo para poner el capital inicial para irse a ganar nuevas licitaciones mucho más rentables en Estados Unidos y Australia. Es el ciclo perfecto de la creación de valor. Bien, ha llegado el momento de diseccionar la empresa. Vamos a analizar rápidamente las 3 grandes divisiones de SACIR por separado, empezando por el auténtico corazón, SACIR Concesiones. Este segmento por sí solo facturó casi 1.900 millones, creciendo un excelente 8,2% con respecto al año anterior, a pesar de haber vendido las autopistas colombianas que acabamos de comentar. Estamos hablando de un mastodonte en la gestión que a día de hoy opera y cobra por 78 grandes infraestructuras vitales que incluyen anillos de circunvalación, grandes corredores, hospitales modernos y terminales de transporte esparcidos por 12 países del globo. Para un inversor que busca dormir tranquilo, el dato más valioso de toda esta diapositiva es una frase que a menudo pasa desapercibida en los informes, y es esta: vida remanente promedio de 28 años. Quiero que reflexionemos sobre lo que implica esta cifra. Significa que SACIR ya tiene en la caja fuerte contratos firmados, amparados por leyes nacionales e internacionales, que le garantizan un derecho de cobro continuo hasta más allá de la década de 2050. Imagina esta ventaja competitiva. Empresas como Apple o Samsung tienen que levantarse todos los años a reinventar su producto y luchar a muerte para convencernos de que compremos su nuevo teléfono. SACIR no. SACIR sabe que la gente va a tener que seguir utilizando sus autopistas para ir a trabajar y va a seguir acudiendo a sus hospitales, pase lo que pase con la economía, la bolsa o las modas. Además, y esto es clave en el entorno macro actual, estos contratos de concesión tienen una cláusula que vale su peso en oro, y es que sus tarifas están en su inmensa mayoría vinculadas a la inflación. Si el coste de la vida se dispara un 5%, los peajes de SACIR suben automáticamente para compensarlo, protegiendo ferozmente el margen de beneficio de la empresa.
Sin embargo, no todo el monte es orégano. Gestionar este inmenso volumen de activos, especialmente en los países de Latinoamérica, expone irremediablemente a la empresa a graves tensiones políticas y sociales. Ya hemos visto en la historia reciente cómo los gobiernos populistas, ante presiones sociales, intentan renegociar tarifas a la baja, congelar peajes de forma unilateral o inventar nuevos impuestos que alteran los números de la concesión. Sacyr tiene un excelente historial defendiéndose en las cortes de arbitraje internacional para recuperar su dinero, pero no deja de ser un riesgo de fricción importante, que consume tiempo, dinero y energía de la directiva, ensombreciendo en ocasiones un desempeño operativo que por lo demás es espectacular. Pasamos ahora a analizar la segunda pata de la mesa, Sacyr Ingeniería o Infraestructuras, o, como lo hemos llamado tradicionalmente, la constructora. Y aquí nos encontramos con una paradoja financiera importante. Resulta que esta es la división de Sacyr que más volumen de euros factura en bruto, moviendo la colosal cifra de casi 3.000 millones este año. Pero, irónicamente, es la que menos dinero puro deja en la cuenta bancaria porcentualmente. El margen EBITDA que logra rascar esta división apenas roza el 4,8%. Viendo estos números tan pobres en rentabilidad, cualquier analista se preguntaría por qué razón mantiene Sacyr, una constructora gigante que da tantos dolores de cabeza y aporta márgenes tan raquíticos. Bueno, pues la respuesta revela la brillantez del ecosistema interno de Sacyr, y es que esta división constructora no está diseñada para hacerse de oro construyendo para gobiernos externos o clientes terceros. Ese no es su negocio. Su objetivo estratégico principal y existencial es construir las infraestructuras que la filial de concesiones de Sacyr acaba de ganar en concursos internacionales. Fijaos bien en este dato demoledor: el 73% de todos los millones de euros en obras que hacen son encargos para la propia matriz. Ser tu propio cliente y construir para ti mismo tiene unas ventajas competitivas brutales. Tú controlas al milímetro los tiempos de entrega, los estándares de calidad de los materiales, evitas retrasos malintencionados y, sobre todo, te quedas con todo el margen económico de toda la cadena de valor sin tener que discutir sobre precios. Es una integración vertical del libro. Pero ojo, aquí radica precisamente uno de los mayores peligros del modelo Sacyr. El sector de la construcción pura es un terreno muy hostil y letal en periodos de alta inflación. Imagina, por ejemplo, que Sacyr presupuesta la construcción de un hospital en Chile por 500 millones y firma un contrato cerrado a precio fijo. Si por mala suerte al año siguiente el precio del acero, del cemento o de la energía se dispara un 30% a nivel mundial, o si los sindicatos obligan a subir fuertemente los salarios, todo ese coste extra se lo tiene que comer íntegramente Sacyr. En estos escenarios, ese triste margen del 4% se evapora instantáneamente y la obra entra en graves pérdidas. Hemos visto quebrar a auténticos titanes de la construcción en Europa y América precisamente por quedarse atrapados en macroproyectos a precio fijo, mientras la inflación devoraba sus costes. Sacyr mitiga parte de este enorme riesgo al controlar ellos mismos la concesión final para compensarlo, pero es un riesgo sistémico y operativo intrínseco de la compañía que jamás debemos ignorar. Y llegamos a la tercera y última pata del negocio. Esta es el área más apasionante y con más potencial de toda la empresa de cara a la próxima década. Es Sacyr Agua. Si miráis los datos brutos, Sacyr Agua facturó apenas 306 millones, y esto, comparado con los 4.000 y pico millones del total del grupo, casi parece un error de redondeo o un simple anexo. Pero, ojo, mucha atención, no nos debemos dejar engañar por el tamaño actual. Este segmento ha crecido un escandaloso 25% en tan solo un año, tirando del EBITDA hacia arriba con mucha fuerza. Estamos ante una división todavía pequeña, pero que se comporta y crece como una auténtica startup hiperrentable, incrustada en el vientre de una multinacional tradicional.
SACIR Agua está enfocada casi quirúrgicamente en el ciclo integral del agua, siendo una verdadera potencia mundial en el diseño, construcción y operación a largo plazo de enormes plantas desaladoras y complejos sistemas de tratamiento de agua residual. Bien, no hace falta que os cuente que el agua dulce se está convirtiendo rápidamente en el nuevo oro, en el recurso más valioso del siglo XXI. En un contexto global de cambio climático, estrés hídrico, sequías prolongadas y poblaciones que no dejan de crecer, los gobiernos y la gran industria están desesperados por encontrar soluciones tecnológicas masivas que aseguren el suministro de agua, y SACIR es uno de los 3 o 4 líderes mundiales que realmente saben cómo construir y operar plantas desaladoras supereficientes a gran escala. Solo en este último año se han llevado macrocontratos multimillonarios espectaculares en zonas de extrema sequía. Por ejemplo, en Antofagasta, Chile, donde la sedienta industria minera del cobre paga literalmente lo que haga falta por asegurarse un suministro estable de agua reciclada. También tienen plantas gigantescas operando en el desierto de Australia y en los países del Golfo. Los grandes fondos de inversión y el mercado en general perciben a las empresas de tratamiento de agua como auténticos refugios seguros, infraestructuras críticas de alto valor estratégico y tecnológico. SACIR lo sabe perfectamente, son conscientes de que si a futuro logran seguir haciendo crecer esta rama, o si en algún momento decidieran sacarla a bolsa de forma independiente a través de un spin-off, el mercado va a premiarles esta operación con unos múltiplos estratosféricos muy superiores a los de una búlgara autopista. Sin duda, es una semilla de tremendo valor que ya está dando frutos maravillosos y que los inversores inteligentes están siguiendo muy de cerca. Vale, dejamos atrás las cuentas del año pasado y vamos a asomarnos a la ventana del futuro. Una compañía sólida no solo debe rendir cuentas a sus accionistas demostrando lo bien que lo hizo en el pasado, sino que debe, sobre todo, otorgarles una visibilidad cristalina y predecible sobre los años que están por venir. En este sector industrial, el termómetro definitivo que mide esa salud se llama cartera de pedidos o backlog. Representa sencillamente el valor de los contratos que la empresa ya tiene firmados y adjudicados, pero que todavía no ha empezado a cobrar. Y el dato que reporta SACIR en 2025 produce auténtico vértigo. Tienen asegurados ingresos futuros por un valor colosal de 67.425 millones. Tienen en la recámara, esperando a ser facturados, más de 14 años de ingresos garantizados al ritmo de facturación actual de la compañía. Es, a todos los efectos prácticos, el mayor seguro de vida empresarial que te puedes imaginar contra crisis, recesiones o caídas temporales de la demanda. Si mañana el mundo se paraliza durante un año, SACIR tiene trabajo acumulado de sobra para no notar el bache. De esos 67.000 millones, lo mejor de todo es la calidad, casi 48.000 millones, es decir, la inmensa mayoría no son obras peligrosas de bajo margen, sino que provienen íntegramente de peajes, cánones fijos de hospitales y contratos recurrentes de agua que se cobrarán sin sobresaltos durante décadas. Y como vimos al principio, este enorme tanque de oxígeno no está atado a la economía española, sino que el 92% de todo este dinero inyectará capital desde el extranjero. Pero siempre hay un pero, y quiero que comprendáis un riesgo crítico que ningún directivo nos va a contar jamás sobre su backlog. Presumir de una cartera de pedidos de 67.000 millones queda maravilloso y reluciente en una diapositiva de PowerPoint, pero exige una ejecución operativa absolutamente perfecta. Significa que durante los próximos 10, 20 o 30 años, SACIR tiene que ser capaz de mantener equipos humanos de élite, tecnología punta y sobre todo una diplomacia gubernamental impecable en una docena de países con realidades distintas. Un cambio repentino de leyes en un país, amenazas de expropiaciones hostiles o guerras comerciales de aranceles podrían convertir fácilmente partes de esta abultada cartera en simple papel mojado o peor aún, en litigios internacionales interminables.
El valor real de esta inmensa cartera de pedidos dependerá única y exclusivamente de la capacidad técnica de los ingenieros de la compañía para construir sin errores y sin salirse del presupuesto a lo largo de los próximos lustros. Y con todo este contexto operativo sobre la mesa, llegamos a la parte que más nos interesa a la mayoría de nosotros, la parte que impacta de lleno en nuestro bolsillo, el famoso payoff. Como analistas, sabemos que SACIR se mueve en la bolsa alrededor de la cota de los 4,26 céntimos en este mes de marzo. Pero más allá de intentar jugar a ser adivinos con las subidas y las bajadas diarias de la acción, lo verdaderamente trascendente para un inversor es analizar qué política corporativa de retribución está aplicando la dirección con el accionista. En el año 2025, el Consejo de Administración de SACIR dio un golpe de autoridad encima de la mesa. Demostrando una gran fortaleza de caja, recuperaron de forma contundente el tan ansiado dividendo tradicional en efectivo. Además, a principios de año, la compañía decidió utilizar una herramienta muy habitual en España llamada scrip dividend. Básicamente, te ponen ante una elección: o cobras tu parte en dinero líquido o te entregan nuevas acciones de SACIR gratis. Históricamente, en 2025, un abrumador 87% de los accionistas prefirió llevarse las acciones nuevas. Esto es una jugada maestra para la empresa porque evita que salga dinero de su tesorería. Pero debemos levantar una bandera de precaución. El scrip dividend puro, a la larga, crea millones de acciones nuevas de la nada y diluye el porcentaje de propiedad del accionista en la empresa, a menos que la compañía active paralelamente programas potentes de recompra de acciones. Afortunadamente, parece que SACIR ha empezado a aplicar agresivos programas de recompra. Pero sin duda, el mensaje más potente y revelador para los mercados no fue ese, sino que fue la decisión de volver a repartir un dividendo puro en dinero contante y sonante, sin opciones. Durante el mes de julio repartieron más de 36 millones. Volver a pagar efectivo directo es la señal más agresiva y optimista que una directiva puede mandar al mercado. Combinando ambas formas de pago, las acciones de SACIR llegaron a ofrecer a sus propietarios una rentabilidad por dividendo o dividend yield nada despreciable que roza el 3,8%. Si tenemos en cuenta que estamos ante un sector donde, además de cobrar ese cupón anual, buscas y esperas que el precio de la acción suba por la internacionalización, obtener casi un 4% asegurado es un premio atractivo que actúa como un imán irresistible para los grandes y conservadores fondos de pensiones de medio mundo. Me gustaría dar unas breves pinceladas al famoso ratio precio-beneficio, que nos indica cuántos años de beneficios de la empresa necesitamos acumular para recuperar el dinero que acabamos de invertir en comprar sus acciones. Y aquí es donde la trampa contable que hemos estado viendo anteriormente se cobra a sus víctimas. Si usamos la calculadora de forma mecánica, es decir, cogiendo el valor total de SACIR en bolsa y dividiéndolo entre ese beneficio neto de 86 millones, la máquina nos dará un PER altísimo. Podría parecer que la empresa cotiza a 30 o 40 veces sus beneficios, lo que tradicionalmente indicaría que la acción está carísima, sobrevalorada y que hay que salir corriendo. Pero si habéis estado atentos a lo que hemos visto antes, sabréis que este beneficio de 86 millones es una enorme ilusión óptica provocada por las pérdidas contables de la venta millonaria de autopistas en Colombia. Si sustituimos ese dato adulterado y usamos en su lugar el beneficio real recurrente, esos 165 millones, la valoración cae drásticamente a múltiplos mucho más bajos, razonables y atractivos frente a sus competidores europeos. Pero me gustaría ir un paso más allá. En compañías como SACIR, atiborradas de macroproyectos a 40 años, montañas de deuda sin recurso y amortizaciones gigantescas, los analistas institucionales de los grandes bancos de inversión ni siquiera se molestan en mirar el PER. Saben que está viciado. Lo que deben usar son otras métricas mucho más sofisticadas, como el valor de empresa frente al EBITDA, la rentabilidad del flujo de caja libre o, más habitualmente,
hacen complejos modelos matemáticos calculando el valor actual de todos los peajes que SACIR va a cobrar en los próximos 30 años, proyecto por proyecto. Cuando haces ese ejercicio profundo de valoración basado puramente en la generación de caja que hemos visto hoy, SACIR demuestra estar cotizando a un cierto descuento con respecto a su valor intrínseco. Bien, ya nos estamos acercando al final y es importante evaluar el guidance, es decir, las promesas que la alta directiva de SACIR ha transmitido a sus accionistas de cara a los próximos años. Si leemos el informe oficial, notaremos que la cúpula directiva de la empresa está en un estado de euforia corporativa y no les falta razón matemática para sacar pecho públicamente. Prometieron al mercado que serían capaces de generar unos 1.350 millones de flujo de caja para el año 2027 y han pulverizado ese objetivo cerrando 2025 con 1.359 millones. Han logrado adelantar sus hitos más complejos la barbaridad de 2 años. Apoyados en este tremendo éxito de ejecución, ahora han elevado la apuesta y prometen al mercado que llevarán la valoración interna de todos sus activos y concesiones hasta unos mareantes 5.100 millones de euros de aquí a un par de años, un crecimiento absolutamente bestial. Pero vamos a tratar de desactivar este sesgo optimista de la dirección. Todo este formidable plan maestro de crecimiento requiere casi por obligación que el entorno macromundial no salte por los aires. En primer lugar, debemos vigilar de cerca la inflación. Sabemos que tienen blindados sus peajes antiguos frente a la subida de precios, esto es así, pero construir la nueva autopista gigante que acaban de ganar en Texas les va a salir infinitamente más caro si la tonelada de cemento o el acero de construcción deciden rebotar con fuerza en los próximos meses. Este sobrecoste directo en la obra podría dinamitar por completo las previsiones de rentabilidad. Y en segundo lugar, y quizá todavía más crítico, está su gran desembarco estratégico hacia Estados Unidos, Reino Unido y Australia. No cabe duda de que son mercados de un tamaño colosal y de una seguridad innegable, pero al mismo tiempo son arenas hipercompetitivas. Allí, SACIR no compite contra constructores locales menores, sino que va a chocar frontalmente contra enormes titanes norteamericanos, además de los todopoderosos y eficaces conglomerados de ingeniería franceses y chinos, todos buscando un pedazo del mismo pastel. Un solo traspiés, un error de cálculo serio en una obra en un país tan exigente como Estados Unidos, podría sepultar de un plumazo todo el expediente de ejecución brillante que la empresa lleva construyendo laboriosamente a lo largo de los últimos años. SACIR está hoy más sana y financieramente que nunca, esto es un hecho irrefutable, pero precisamente por esa nueva valoración de élite, la perfección implacable que el mercado le exige a partir de ahora, ya no permite el más mínimo margen para cometer errores estratégicos en sus cálculos futuros. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro análisis. ¿Cuáles son esas 3 grandes ideas que deberíamos llevarnos hoy tras analizar los últimos resultados de SACIR de 2025? Primero, y para mí lo más importante a nivel de tranquilidad, es que el temible fantasma del sobreendeudamiento asfixiante de la matriz ha desaparecido. SACIR es hoy una inmensa maquinaria afinada de concesiones blindadas, muy lejos ya de ser aquella constructora temeraria apalancada al límite. En segundo lugar, hemos comprobado que su habilidad para exprimir y transformar márgenes operativos de EBITDA en dinero líquido real está batiendo récords históricos. Y en tercer lugar, no perdamos de vista bajo ningún concepto que la división de SACIR Agua es el auténtico caballo ganador, una joya estratégica que le puede otorgar una revalorización en bolsa importante durante la próxima década, en un mundo donde el agua limpia vale ya más que el petróleo. Si te ha resultado de utilidad este análisis, te agradecería enormemente que le dieses al like o te suscribieses al canal. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.